Imagina una playa desierta al amanecer, el suave murmullo de las olas rompiendo contra la arena, un escenario de paz absoluta que, en un instante, se convierte en el telón de fondo de uno de los enigmas más desconcertantes y perturbadores del siglo XX. Un hombre es encontrado muerto, recostado contra un rompeolas, con una expresión serena, casi como si durmiera, pero no hay rastro de violencia, no hay identificación, y en un bolsillo oculto, un diminuto trozo de papel con dos palabras impresas, Tamam Sud, que significan terminado o finalizado. Este es el inicio de la historia del hombre de Somerton. Un caso tan extraño que parece sacado de una novela de espías. Un enigma que ha burlado a la policía, a los mejores criptógrafos y a la ciencia forense durante más de 75 años. ¿Quién era este hombre? ¿Por qué murió? ¿Y qué significado ocultaba ese mensaje final? Prepárense para adentrarnos en un misterio sin igual, donde cada pista conduce a una nueva pregunta, y la verdad permanece enterrada bajo un velo de secretos y un código indescifrable. Nos situamos en la mañana del 1 de diciembre de 1948, en la pintoresca Somerton Beach, un tranquilo tramo de costa en Adelaida, Australia del Sur. Una pareja que paseaba por la playa se topó con el cuerpo de un hombre recostado en la arena, con la cabeza apoyada en el rompeolas. Su postura era inusual, sus piernas estaban cruzadas y tenía un cigarrillo a medio fumar en su cuello, como si hubiera sido colocado allí. Vestía elegantemente, traje, camisa blanca, corbata roja y azul, zapatos marrones impecables. Parecía un turista dormido, disfrutando del amanecer. Pero al acercarse, la pareja notó algo inquietante: no respiraba. De inmediato, se llamó a la policía, dando inicio a una investigación que se convertiría en una obsesión para generaciones. La escena era extrañísima, carente de la brutalidad que se esperaría de una muerte violenta, pero cargada de un silencio ominoso. La primera inspección forense en la playa reveló una verdad escalofriante: no había signos de lucha, ni de que el hombre hubiera sido arrastrado. No había huellas dactilares alrededor de su cuerpo, ni en la arena circundante, lo que sugería una meticulosa limpieza o que nadie se acercó después de su muerte. La autopsia, realizada por el profesor John Burton Cleland, revelaría que su última comida había sido un pastí empanadilla alrededor de las 7 de la tarde del día anterior. Sin embargo, lo más perturbador fue que el informe inicial no encontró una causa obvia de muerte. Su corazón y sus órganos internos estaban congestionados, un signo que sugeriría un envenenamiento o un paro cardíaco repentino, pero no se encontró rastro de ninguna sustancia tóxica conocida en su sistema. La tranquilidad del escenario contrastaba brutalmente con la ausencia de cualquier identificación. El hombre no llevaba consigo cartera, ni dinero, ni billetes de transporte, ni siquiera una navaja o cualquier objeto personal que pudiera dar una pista sobre su identidad. Todas las etiquetas de su ropa habían sido cuidadosamente cortadas, como si alguien hubiera querido borrar su rastro por completo. Los detectives, perplejos, no tenían ni idea de quién era este hombre ni de dónde venía. Fue entonces cuando, al revisar minuciosamente su ropa, encontraron una pista que solo profundizaría el misterio y lo elevaría a una categoría legendaria. En un pequeño bolsillo oculto en el forro de los pantalones del hombre, los investigadores hallaron un diminuto trozo de papel, apenas del tamaño de una uña. En él, impresas con una tipografía inusual, estaban las palabras Tamam Sud. Este fragmento, encontrado en un compartimento que muy pocos habrían notado, fue la primera grieta en el muro de su anonimato. Al principio la policía no tenía idea de qué significaba, pero tras una investigación exhaustiva, la Biblioteca Pública de Australia del Sur identificó la frase como las dos últimas palabras de la colección de poemas, el Rubaiyat de Omar Khayyam, un famoso poeta persa del siglo XI. Tamam Sud significa terminado o finalizado. Este descubrimiento transformó el caso de una simple muerte, sin identificar, en un enigma literario y potencialmente criptográfico. ¿Era un mensaje de despedida? ¿Una señal de una misión cumplida? La policía hizo un llamamiento público para encontrar la copia del Rubaiyat de donde se había arrancado esa página, y milagrosamente, el destino intervino.
Meses después, un hombre se presentó en la comisaría con una edición muy rara de El Rubaiyat de Omar Khayyam, la misma de la que se había arrancado la página. La había encontrado en el asiento trasero de su coche, que había estado aparcado cerca de la playa de Somerton la noche del descubrimiento del cuerpo. La página arrancada encajaba perfectamente en el libro, como la pieza final de un rompecabezas macabro. Este hallazgo fue un avance monumental, pero lo que encontraron dentro del libro fue aún más asombroso y sumergió el caso en un abismo de teorías de espionaje. En la contraportada del libro, escritas a mano con una caligrafía difícil de interpretar, los investigadores descubrieron una serie de letras que formaban un aparente código: WRGOABABD, Mliaoy, Abamak, QED. Además, había un número de teléfono. El código era indescifrable. Expertos en criptografía de todo el mundo, incluidos los servicios de inteligencia más avanzados de la época, como Scotland Yard y las agencias de inteligencia australianas, intentaron descifrarlo sin éxito. Algunas líneas parecían tachadas, otras incompletas, como si el mensaje hubiera sido modificado o fuera parte de un sistema mucho más complejo. Este código, hasta el día de hoy, sigue sin resolverse, convirtiéndose en el corazón del misterio del hombre de Somerton. ¿Era un mensaje secreto para un contacto, instrucciones para una misión, o algo completamente distinto, quizás una nota personal sin relación con un complot? Su persistencia como enigma solo alimentó las teorías más oscuras. El número de teléfono encontrado en el libro pertenecía a una enfermera llamada Jessica Thompson, cuyo nombre real fue Jessop, que vivía curiosamente cerca de Somerton Beach. Cuando la policía la interrogó, su reacción fue profundamente extraña y evasiva. Se puso pálida y se negó rotundamente a mirar el molde del busto del hombre, volteando la cara con una expresión de horror. Afirmó no conocerlo, aunque admitió haber tenido una copia del Rubaiyat, que supuestamente le había regalado un teniente del ejército llamado Alfred Vauxhall. Curiosamente, Vauxhall fue encontrado vivo y con su propia copia del libro, con la página de Tamam Sud intacta y firmada por la propia Jessop, quien era artista. Esta coincidencia era demasiado grande para ser ignorada. La actitud de Jessica Thompson levantó aún más sospechas, especialmente porque se negó a decir nada más y pidió vehementemente mantener su identidad en secreto, aduciendo que podría ser vergonzoso para ella. Su negativa a cooperar y su misteriosa reacción la convirtieron en una figura central y enigmática en el caso, una pieza clave que guardaba un secreto, pero que jamás habló. Un mes después del hallazgo del cuerpo, la policía encontró una maleta marrón sin reclamar en la estación de tren de Adelaida, que se creía que pertenecía al hombre de Somerton. Dentro, había ropa con etiquetas cuidadosamente cortadas, eliminando cualquier rastro de origen o fabricación. Contenía herramientas que sugerían habilidades mecánicas o de electricista, y objetos personales genéricos, como un peine y un cepillo. Lo más interesante fue un patrón de costura específico que se identificó como el de los uniformes de la Marina estadounidense o británica. Sin embargo, no había documentos de identidad, pasaportes, ni nada que lo vinculara directamente con la maleta más allá de la ropa anónima. La maleta y su contenido ofrecieron pocas pistas concretas, pero reforzaron la idea de una identidad intencionalmente oculta, propia de alguien que no quería ser encontrado. Un desertor, un agente encubierto, el hombre de Somerton, apodado así por la playa donde fue encontrado, era un misterio en sí mismo. Su edad estimada era de entre 40 y 45 años, con una complexión atlética y bien cuidada. La autopsia reveló una congestión de los órganos internos, lo que sugería envenenamiento. Sin embargo, no se encontró ningún rastro de veneno conocido en su cuerpo, ni marcas de agresión externas. Era un veneno indetectable, que actuaba rápidamente y no dejaba huellas. Esta particularidad llevó a muchos a especular sobre la posibilidad de que fuera un agente de inteligencia, entrenado para manejar este tipo de sustancias, o una víctima de un asesinato extremadamente sofisticado. Su físico y salud general eran excelentes, lo que hacía su muerte aún más desconcertante. Parecía haber muerto en paz, pero con un secreto mortal en su interior.
El caso del hombre de Somerton dio origen a varias teorías, cada una más fascinante que la anterior, intentando llenar los vacíos dejados por la falta de pruebas y alimentando la obsesión por este enigma. Esta es, sin duda, la teoría más popular y la que más resuena con los elementos más oscuros y enigmáticos del caso. Estamos a finales de la década de 1940, en el inicio de la Guerra Fría, un periodo de alta tensión y paranoia global, donde las agencias de inteligencia operaban en las sombras. Los elementos clave que apoyan esta teoría son abrumadores: las etiquetas de ropa meticulosamente cortadas, el veneno indetectable que sugiere un método sofisticado y profesional, quizás cianuro o una toxina de acción rápida que no dejara rastros, el código indescifrable que podría ser un mensaje cifrado para agentes o un interruptor de hombre muerto, y la actitud evasiva de Jessica Thompson, quien se ha especulado que era una espía o conocía a uno de ellos. El hombre de Somerton podría haber sido un espía o un mensajero que fue neutralizado por una agencia enemiga, o incluso que se autoeliminó después de completar una misión, con las palabras Tamam Sud sirviendo como una señal de misión cumplida o un adiós final antes de su trágico destino. La idea de que una fuerza mayor lo silenció o que él mismo se sacrificó por una causa secreta es extremadamente poderosa. Algunos argumentan que la muerte fue un asesinato por motivos pasionales, o incluso un suicidio. El Rubaiyat de Omar Khayyam es un libro que, en muchas de sus traducciones, explora temas de fatalismo, la brevedad de la vida, el destino y la aceptación de un final. Esto podría apoyar la teoría del suicidio, donde Tamam Sud sería un mensaje final personal. La conexión con Jessica Thompson, que vivía tan cerca, podría implicar una relación clandestina o un triángulo amoroso que terminó en tragedia. Sin embargo, la sofisticación del veneno, la ausencia de un método claro de administración, la imposibilidad de detectarlo y la total ausencia de cualquier rastro personal, hacen que estas teorías sean menos convincentes para muchos. Si fue suicidio, ¿por qué ir a tales extremos para ocultar su identidad? Si fue asesinato pasional, ¿por qué el método tan limpio y el borrado de identidad? Una teoría menos dramática sugiere que el hombre podría haber sido una persona que intencionalmente quería desaparecer y vivir una vida anónima, o que su identidad era tan sensible que tuvo que ser borrada por completo por terceros, por razones ajenas a la Guerra Fría, por ejemplo, un criminal que huía, alguien en protección de testigos, etc. Las etiquetas cortadas y la falta de huellas dactilares en las bases de datos internacionales refuerzan esta idea. Podría haber sido alguien que buscaba un nuevo comienzo y fue víctima de un giro inesperado. Sin embargo, la causa de la muerte sigue siendo un interrogante crucial para esta teoría. ¿Por qué el veneno indetectable si solo quería desaparecer? El código en el Rubaiyat sigue siendo el mayor desafío y el elemento más frustrante del caso. A pesar de los esfuerzos incansables de criptógrafos de inteligencia militar y civil de renombre mundial, el código nunca ha sido descifrado de manera concluyente. Algunas líneas parecían tachadas o modificadas, otras incompletas, lo que sugería una clave única de una sola vez o que es parte de un cifrado extremadamente complejo y personal. La incapacidad de descifrarlo ha alimentado la creencia de que contenía información vital para la identidad del hombre, o su misión, o quizás era un mensaje dirigido a alguien en específico. Su naturaleza inescrutable lo convierte en el símbolo perdurable del misterio del hombre de Somerton. Recientemente, décadas después de que el caso se convirtiera en una leyenda fría, han surgido nuevos y emocionantes avances gracias a la ciencia forense. El profesor Derek Abbott de la Universidad de Adelaida ha dedicado años al caso con una pasión obsesiva, incluso casándose con la hija de Jessica Thompson, Rachel Egan, quien no sabía de la conexión de su madre con el caso. En 2022, utilizando ADN extraído de cabellos encontrados en el busto forense del hombre de Somerton que se había conservado y con la ayuda de un genetista forense, se anunció una posible identificación. Carl Webb. Webb era un ingeniero eléctrico nacido en Melbourne, un hombre con antecedentes penales menores. Si bien esta identificación aún está sujeta a verificación oficial y a futuras pruebas para establecer una conexión más directa con el lugar de la muerte,
ha abierto una nueva esperanza de, finalmente, cerrar este enigmático capítulo. Sin embargo, incluso si se confirma su identidad, la razón de su presencia en Australia del Sur, su muerte por un veneno indetectable, y el significado del código y el Rubaiyat, siguen siendo preguntas abiertas. La historia de Carl Webb, si es él, seguramente traerá nuevos giros al caso, pero el porqué de su final sigue siendo un abismo. La ciencia nos da la identidad, pero la narrativa sigue siendo un misterio. El caso Tamam Sud, el misterio del hombre de Somerton, sigue siendo uno de los enigmas más cautivadores y frustrantes de la historia. Un hombre sin nombre, un veneno sin rastro, un código sin descifrar, y una conexión misteriosa que una mujer se llevó a la tumba. ¿Fue una historia de amor prohibida que terminó en tragedia? ¿O una oscura operación de espionaje de la Guerra Fría que salió terriblemente mal, dejando un fantasma sin pasado en una playa solitaria? La playa de Somerton guarda sus secretos celosamente, y el silencio de ese amanecer de 1948 resuena con un misterio que, hasta el día de hoy, se niega a ser finalizado. ¿Qué piensas tú sobre el misterio del hombre de Somerton? ¿Crees que la identificación por ADN finalmente resolverá el caso? ¿O crees que el enigma es mucho más profundo? ¿Cuál es tu teoría favorita? Déjanos tu opinión en los comentarios. Nos encantaría leer tus ideas y debatir este fascinante misterio. Si este viaje a lo desconocido te ha dejado con más preguntas que respuestas, no olvides darle me gusta a este video, compartirlo con otros amantes de lo inexplicable, y, por supuesto, suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para no perderte nuestras próximas exploraciones a lo desconocido. Recuerda, siempre hay más verdades ocultas esperando ser desveladas. Hasta la próxima, exploradores de misterios.